Muchas veces en nuestra vida cotidiana, cuando simplemente estamos caminando dentro de un auto, pasamos por desapercibido aquellas formaciones colosales como son los cerros y montañas, sin saber que ese cerro que está al frente tuyo o al frente de tu casa tiene mucho, pero mucho que contar, tanto de la parte histórica, geológica, hasta mística. Permítame presentarme para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Brady y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, en estos momentos me encuentro en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Ica. Está aproximadamente a 300 kilómetros de la capital de Perú, Lima. Antes de decirles qué es lo que voy a hacer el día de hoy acá, primero quiero mostrarles esta peculiar plaza principal del distrito de Guadalupe, ya que se encuentra dividida por la carretera panamericana. Ahora me encuentro mirando hacia el norte, vamos a decir como dirección hacia Lima, y estoy aquí en la parte izquierda de la plaza principal de este distrito. La otra parte, vamos a decir el otro pedazo de esta plaza, se encuentra al frente, justo cruzando la carretera panamericana que lo divide. Ok, ahora yo creo que antiguamente esta plaza nunca estuvo dividida por aquella carretera, simplemente era una sola plaza entera, ya que este distrito, el distrito de Guadalupe, fue fundada en el año de 1925 y el primer tramo de la carretera panamericana que fue hecha en México fue en el año de 1936. Vamos a decir que fueron como casi 11 años después de la fundación de este distrito. Ok, entonces, cuando hicieron el primer tramo de la carretera panamericana, los gobiernos de cada país de acá, de Latinoamérica, o por donde iba a pasar aquella carretera, ellos tenían que continuar, ¿ok? La carretera panamericana, por supuesto. Y Perú no fue la excepción. Al momento de llegar a esta parte, yo creo que para el gobierno peruano le fue mucho más fácil dividir esta plaza de este distrito para continuar esta carretera, ¿ok? Yo me imagino tanto fácil por la zona geográfica, porque prácticamente estamos en un desierto. Ahora me imagino que el gobierno peruano tuvo que reacomodar a muchas personas al momento de hacer esta carretera panamericana. Como no existía en aquella época, ya habían gentes viviendo por esta ruta, ¿no? Justo por el mismo camino que iba a pasar la carretera panamericana. Entonces el gobierno peruano tuvo que mover esas personas, me imagino, para que vivieran en otros lugares. Bueno, ahora sí les diré qué es lo que iré a hacer el día de hoy aquí en el distrito de Guadalupe. Hoy día voy a ir a visitar una formación geológica llamada Cerro Prieto, ya que este cerro hace unos cientos o miles de años atrás fue ocupada por antiguas civilizaciones de acá del Perú. Pero no solamente esto. Este cerro, al pasar cientos de años, ha sido utilizado hasta para practicar la brujería. Al momento que nosotros iremos subiendo a este cerro, vamos a ir viendo cosas muy interesantes, hasta incluso vamos a hablar un poquito de su geología, ya que la formación de este cerro, que fue por supuesto una formación natural, fue muy interesante. Así que les invito a quedarse hasta el final de este video, porque vamos a aprender y vamos a conocer muchas cosas de este pequeño pueblo. La zona que en la actualidad se conoce con el nombre de Guadalupe, hace muchos años atrás, antes de su fundación en 1925, a este lugar lo llamaban Cerro Prieto. Lo que pasa que antiguamente en el Perú las personas les ponían nombres a las calles o a los pueblos por algo que les caracterizaba o por algo que llamaba mucho la atención. En este caso es el cerro que está al frente del pueblo y que atrae mucha la atención desde lo lejos por su característico color oscuro.
Entonces, antiguamente, si una persona, por ejemplo, vivía en Lima y quería venir a este lugar, simplemente tenía que decir: me voy a Cerro Prieto en Ica, y automáticamente su familia o sus amigos ya sabían dónde iba a ir. Pero después de muchos años se le comienza a conocer como Guadalupe, ya que en el año de 1835 llega el padre guatemalteco Fray Ramón Rojas, quien decide fundar una iglesia en honor a la Virgen de Guadalupe, ya que él también era devoto de aquella Virgen, y es entonces donde poco a poco fue adoptando el nombre de la Virgen. Ok, ahora vamos a ir a buscar la entrada hacia el cerro. Chicos, lo que me he percatado aquí en este pueblo, aquí en el distrito de Guadalupe, es que todavía conservan esas casas típicas de chacra, vamos a decir así, ¿no? De campo. Esas casas que normalmente están construidas a base de adobe, que sus fachadas están, vamos a decir, revestidas o como decimos acá, tarrajeadas. Ay, perrito, bien perro, pensé que iba a morder. Y hay esas casas que están tarrajeadas con el mismo barro, ¿no? Es una arquitectura antigua, se podría decir, muy antigua, ya que si ustedes van a ese lado de Chácara, ya Chácara es muy afuera de la ciudad, hasta ahora siguen utilizando casas de quincha, sí, casas de caña. Pero aquí, a pesar de que es un lugar sísmico, todavía hay esas casas de adobe, esas casas típicas de, como les digo y le vuelvo a repetir, de chacra, no de campo. Me alegro por eso, ¿no? Que hayan resistido toda la inclemencia de la naturaleza, sobre todo los terremotos aquí en Ica. Esto es un claro ejemplo de antiguas casas, ¿no? De campo. Claro que ya está muy deteriorada, pero si ustedes se dan cuenta, miren su tarrajeo, ¿sí? Con el mismo barro y por supuesto el adobe. La típica puerta de madera de doble hoja y su pequeña ventana con su pequeño patio aquí o pequeño jardín. Ok chicos, ya hemos encontrado la entrada hacia Cerro Prieto. Lo que les quería decir es que cuando uno viene siempre a estos lugares que no son muy turísticos, encontramos cosas muy interesantes, como acabamos de ver casas antiguas, inclusive vi unos gatitos muy bonitos, para aquellos que les gustan los gatos. Ya siempre es bueno salir un poco de lo cotidiano, se podría decir. Ya siempre buscar cosas un poquito nuevas, ¿no? Algo fuera de lo común. Sí, a veces es bueno hacer ese cambio. Miren chicos, desde aquí ya nos damos cuenta de que estamos entrando en zona de chacra, de campo, como decimos acá, zona de campiña, ya que comenzamos a ver los frutos. Podemos acá ver las ciruelas, aunque todavía están verdes. Eso es lo bueno, y les sigo repitiendo, eso es lo bueno de venir a estos lugares, ya que puedes encontrar pecana. Por ejemplo, por acá podemos ver el árbol de pecana. Estos son el árbol de pecana, aunque todavía no estamos en temporada de pecana. Por ejemplo, si vienen en los meses de verano, podemos encontrar hasta mango. Sí, aunque claro que no puedes entrar a cualquier lugar, ¿no? Y pedir o robar mangos, se podría decir, lo que normalmente se suele buscar acá, ¿no? O hacer acá. Entrar a una finca, a la chacra de alguien y robar mango, no. Sería bueno pedir permiso, ¿no? Venir en esas épocas y pedir permiso. Yo creo que la gente de acá sí te podría permitir sacar algunos que otros manguitos, porque la gente que normalmente vive en esta zona no son tan avarientas, no tan tacañas, se podría decir. Yo creo que sí te darían la libertad para que saques unos que otros mangos u otros frutos que tengan también. Eso es lo bueno a veces de estar en estas zonas de las chacras, ¿no? Ok, ahora comienza lo más interesante. Desde la entrada ya podemos ver
restos o zonas arqueológicas, como aquí podemos ver la Huaca Pirámide, ¿ok? Voy a tratar o ver cómo entrar para visitar esta huaca, ya que es muy interesante, aunque está todo cerrado. Acá podemos ver un amigo, una amiguita que diga porque es hembrita. Vamos a tratar de ver ya, porque si está todo cerrado. Uy, acá acabo de ver que está abierto. Sí o sí tenemos que subir a este lugar porque es muy interesante. Les cuento, según lo que he leído y he podido ver, esta huaca, ya, o este centro arqueológico, porque prácticamente es un centro arqueológico, fue hecha por los incas y se dice que fue como un lugar ceremonial, ¿ok? Miren, acá ya podemos ver las construcciones hechas de adobe. Miren. Por algo le dicen la Huaca Pirámide, ya que tiene una forma piramidal. Podemos ver aquí, este habrá sido como un tipo de pasadizo y ha sido también tarrajeado. Podemos ver lo que yo creo que ha sido como una habitación por su forma cuadrada, o sí, una forma cuadrada o rectangular, ok. Bueno, por ejemplo, podemos ver acá también el revestimiento que ha tenido el mismo adobe, con el mismo barro lo han, se podría decir, como pulido, ¿no? Ya, antiguamente cuando los incas venían aquí a la costa, ya, ellos solían usar bastante el adobe. Yo sé que muchas veces estamos acostumbrados cuando hablamos de los incas, sus construcciones de piedras gigantes, entre otras cosas, pero cuando ellos llegaban acá a la costa no usaban mucha la piedra, porque aquí en esta parte, por ejemplo, de Ica, hay piedras, pero no el del gran tamaño que normalmente ellos usaban. Lo que hacían ellos eran esto: usaban piedras sí, pero como base para sus muros o columnas. Imagínense que usaban piedras pues de ¿qué tamaño? 30 centímetros, bueno, lo que encontraban, se podría decir, las piedras que encontraban las ponían como base, las pegaban con el mismo barro y luego continuaban los muros con el mismo adobe. En esta zona sí hay piedras, no lo voy a negar porque más adelante lo vamos a ver, sí hay piedras, pero me imagino que no era un lugar tan importante a pesar de ser ceremonial, ¿no? Era un lugar más que todo de paso, me imagino, para los mismos incas. Cuando venían en este lugar, de repente se abastecían, o también simplemente llegaban acá, se ponían a orar, a hacer sus danzas, ¿no? Al dios Sol, o de repente hasta el mismo Cerro Prieto, y continuaban su camino. También lo que he podido ver acá es que le falta bastante trabajo. Aparte que también ha sido, por lo que veo, varias veces huaqueado, ya que ni siquiera encuentro ningún resto de cerámica por toda esta zona. Bueno, así que ya saben, cuando los incas venían aquí a la costa normalmente utilizaban el adobe, ya que es la materia prima aquí, o sea, la tierra, el barro es la materia prima aquí en el desierto de Ica, ¿ok? Les vuelvo a decir, claro que utilizaban piedras, pero como base para sus columnas o base como para sus muros, y de ahí lo continuaban con adobe. Miren, ya está comenzando a crecer el mango acá. Este es un árbol de mango.
Miren. Ya podemos ver los manguitos aquí. Miren chicos, si es que no me equivoco, esto es un hotel. ¿Sí? En esta zona, imagínense, también hay un hotel. Y creo que es una muy buena zona para construir un hotel, ya que es muy tranquilo, ¿no? Aquí no pasan muchos carros y puedes descansar muy bien. Excelente, excelente. Bueno, y como ya te habrás dado cuenta, todo el camino es pura trocha. Yo te recomendaría llevar unos buenos zapatos de trekking y también un buen pomo de repelente, porque de vez en cuando sale por ahí uno que otro bicho para picarte. Chicos, estoy todavía caminando hacia la base del cerro, o hacia las faldas, ya, y se puede sentir ese olor a naturaleza, los sonidos de los árboles, de las aves. Si me callo, ¿escuchan los pajaritos? Es excelente a veces salir. ¡Ah! Un pájaro carpintero. Miren. No sé si lo pueden ver. ¡Ah! ¡Oh, qué pena! Era un pájaro carpintero, si es que no me equivoco, es un pájaro carpintero de acá de la costa. Estaba con su cabecita rojita allí, tipo como el pájaro carpintero, bueno, el del dibujo, ¿no? El dibujo animado. Bueno, sigamos. Se siente la naturaleza en sí, se siente ese olor a chakra, ¿no? Y les vuelvo a decir que les recomiendo venir a esta zona. Un día, un fin de semana, que estén allí aburridos así en su casa, que vengan así con sus hijos para que sus hijos disfruten de la naturaleza, que dejen un rato ahí el celular o los videojuegos, ¿no? Para que vean cómo es nuestro Perú, porque nuestro Perú es grande, nuestro Perú es rico en todo. Tenemos muchas cosas y no le podemos envidiar a nadie, Perú es hermoso. Miren estas tremendas espinas, chicos. ¡Wow! Normalmente todo esto lo utilizan como defensa, ¿no? O como un muro para que la gente no atraviese y entren a sus chacras a poder robar frutas, verduras u otras cosas. En realidad que sí son bien grandes. Aquí sí nadie se metería, ni hasta el más profesional de los ladrones. Bueno, les comento que el distrito de acá de Guadalupe tiene un proyecto de convertir esta zona como un lugar turístico, ya por sus zonas arqueológicas, ya que el cerro sirve como un mirador natural hacia el Valle de Ica y el pueblo de Guadalupe. Ok, lo único que le falta es mucho más apoyo, se podría decir, de las autoridades. Ok, acá en el Perú a veces se puede complicar eso, ¿no? Aparte que en esta zona le falta bastante, pero bastante arreglos. Si lo quieren, uy. Madre Santa, pasó cerquita. ¿Qué se ha creído? Oye, qué falta de respeto, y se me mata, me atropella y me deja acá botado. Muy capaz porque acá no hay nadie. No, es malo, qué feo. Bueno, le falta un montón de arreglo, vamos a decir de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, en esa Huaca Pirámide falta un montón de estudios. Faltan que lleguen, por ejemplo, expertos como los arqueólogos, ¿no? Y hagan las respectivas excavaciones. Porque para convertirlo en un lugar turístico sí se puede, ya, pero como les digo, más inversión. Tienen toda la energía, todo, pero sin esto no se avanza, es la verdad, no se avanza.
Espero que el gobierno peruano le preste un poquito más de atención, ¿no? Y envíe un grupo de arqueólogos, sobre todo arqueólogos peruanos, a que investiguen toda esta zona. Para que aunque sea este lugar, el distrito de Guadalupe, o la gente de acá de Guadalupe, tengan un poco más de adquisición económica, ¿no? Tengan otras entradas, sobre todo turísticas. De ley que la mayoría de turistas que van a venir acá van a ser al principio nacionales. Y ahí poco a poco me imagino que irán llegando los extranjeros, que a ellos también les interesa bastante lo que es la arqueología o la historia del Perú. Ok, ya estamos en las faldas del cerro. Estamos en la falda del cerro y lo primero que vamos a ir a visitar va a ser un madero. Ya que es un madero, para aquellos que no sepan qué es un madero, es una cruz. Y en esa cruz tienen algunos símbolos, ¿ok? Como algunas figuras, como por ejemplo puede ser lanza, una escalera, entre otras cosas. Eso ya dependiendo de la cultura de cada país, ¿no? Ya les ponen otras cosas. En las sierras, ustedes van a la sierra del Perú, ven maderos con muchos adornos ahí, cada adorno tiene su significado. Bueno chicos, acabamos de llegar aquí al madero o a la cruz. Como les dije, tienen bastantes adornos o símbolos. Ya, la escalera, por ejemplo, por lo que yo recuerdo, significa al momento cuando a Jesús lo bajaron de la cruz. Acá podemos ver la lanza. Como todos sabemos, la lanza significa cuando le encestaron a Jesús la lanza por el costado para que fallezca, ¿no? Más rápido en la realidad. Ya. Y tiene mucho más símbolos. La mano, tienen ahí un martillo, la luna, el sol, ¿ya? Y cada uno tiene su significado. Hasta incluso le dejan aquí como ofrendas, ¿no? Lo normal es comida, como pueden ver. Frutas o a veces caramelos, hasta hay dinero. Eso sí, no hay que tocarlo. Bueno, ya me quité la casaca, ya que está comenzando a hacer un calor aquí, es normal en Ica, así sea invierno o ahora que estamos en primavera, ya que haga mucho calor. En las mañanas hace friecito, ya a partir de 10 de la mañana comienza a hacer un calor horrible. Por eso que si vienen acá, así sea en verano o en invierno, les recomiendo que traigan bastante agua y algo que comer, ¿ok? Otra cosa más que me dijeron, que al momento de bajar ya del madero, de la cruz que acabamos de ver, hay unas piedras que suenan como campanas. Bueno, son las famosas piedras campanas, ¿no? Vamos a ver si son estas. Ok chicos, creo que estas son las famosas piedras campanas. Vamos a escucharlo. Bueno, sí, parece que estas son. Ya las acabamos de escuchar. Y sí tiene sonido así como metálico, se podría decir, ¿no? Pero esto de las piedras campanas ya no es algo nuevo, ¿no? Así como uno puede ver, se podría decir, bastantes videos en el internet sobre las piedras campanas y todo eso, y a veces uno cree, es algo nuevo, ¿no? En realidad no lo es, ya que nuestros antepasados primitivos también lo usaban para crear música. En la actualidad a este tipo de sonido de piedras se le conoce como litofonía. Ok, lito, que viene de piedra, y fonía, que viene de sonido, de ruido. Es como decir sonido de la piedra, ¿no? Claro que cuando se pronuncia litofonía suena más chévere, más profesional, se podría decir, ¿no? Entonces ya saben, ya este tipo de sonidos se le llaman litofonía y no es algo nuevo, ya nuestros antepasados lo solían usar.
¿Por qué tienen algunas piedras ese tipo de sonido? Les comento, lo tienen ese tipo de sonido por la gran cantidad o acumulación de hierro que tienen estas piedras, ¿no? O también es debido a cómo fue formada, si estuvo expuesta a grandes cantidades de calor al momento de su formación. Otros dicen, tienen otras teorías, pero ya en realidad no se sabe exactamente o a ciencia cierta por qué tienen ese sonido. Hace un momento lo acabamos de escuchar, así como hay otras piedras que tienen un sonido mucho más metálico, se podría decir, ¿no? O muy similar a una campana. Ok chicos, todavía no he subido al cerro, ya que me he venido a inspeccionar otras partes, y lo que me ha llamado bastante la atención son estas piedras. Miren, tienen agujeros y son varios. Acá también, miren, acá las formaciones de esta piedra, miren, miren esta. Con respecto a esta piedra, ya ese hueco sí confirma la teoría de que este cerro antiguamente fue un volcán. ¿Sabían? Se cuentan muchas historias, hasta los, si es que no me equivoco, han venido geólogos diciendo que este cerro ha sido un volcán. Y sobre los otros huecos, es muy probable que lo hayan hecho antiguas civilizaciones, sobre todo la Inca. Recuerden que el primer centro arqueológico que vimos allí, ese pequeño, la Huaca Pirámide, estuvo habitada por los incas. Y sabemos que los incas eran expertos labrando piedra y haciendo agujeros en las piedras, como lo podemos ver en muchos centros arqueológicos en Cusco. En serio que este cerro, si ustedes vienen acá y ven todo a detalle, las piedras, todo, se pueden encontrar muchas cosas. Arriba hay mucho más piedras con hueco. Ahí vamos a ver un rato. Miren aquí. Acá también. ¿Ustedes creen que las antiguas civilizaciones lo hicieron? ¿O es porque ha sido un volcán y se ha formado de esa manera? Esto sí es natural. Ah, miren esta piedra. Miren, entra mi mano. Está bien filosa. Acá hay otro hueco. Con respecto a estos huecos, yo creo que lo han hecho antiguas civilizaciones. Era muy común, sobre todo de los incas. Porque para que en la actualidad vengan a hacer tantos agujeros, yo creo que no, sería como una pérdida de tiempo subir hasta acá y hacer agujeros. O puede ser también algo natural, como esta piedra. Miren, sí chicos, confirmado. Yo creo que confirmado, chicos, esto confirma de que este cerro fue un volcán. Sí, muy probable que este cerro haya sido un volcán. Bueno, ya comencé el ascenso recién hasta llegar a la cima. Me estaré demorando un aproximado de casi 1 hora y media, ya que voy con paciencia viendo para ver si les puedo mostrar algo nuevo, ¿no? Pero ya son como las 12 del día y está haciendo un calor. Justo he traído agua y algo que comer. Si veo algo interesante lo grabo y se los muestro. Bueno, les voy comentando un poco más sobre este lugar. Lo que pasa que este cerro siempre fue habitado por antiguas civilizaciones. La más antigua fue la cultura Paracas. Estamos hablando de ¿cuánto? Hace unos 2000 años atrás, ¿sí? O 2300, como lo datan los arqueólogos. La cultura Paracas data de aproximadamente 2000 a 2300 o 300 años
antes de Cristo, ¿ok? Lo que pasa que acá se han encontrado casas, ¿no? Viviendas, más no completas, se podría decir, simplemente sus muros hechos con las piedras de acá mismo, ¿no? Y han encontrado un aproximado de 500 viviendas, imagínense. O sea que este lugar ha sido como un sitio habitacional, ¿no? Como un pueblo, como un pequeño pueblo. Aparte que las civilizaciones de acá de Perú siempre buscaban las alturas por miedo a algún asedio o algún ataque de otras civilizaciones. Para que vean cómo es nuestro Perú, porque nuestro Perú es grande, nuestro Perú es rico en todo. Tenemos muchas cosas y no le podemos envidiar a nadie. Perú es hermoso.